¿Nombre? Sara Santos. ¿Edad? 61 años. ¿Estado civil? Casada. ¿Domicilio? Jaime Estrázula, 1638. ¿Estudios cursados? Hasta sexto año y cursos de confesión, corte y confesión. Señora, ¿me podría describir su trayectoria laboral desde sus inicios? Bueno, yo empecé a trabajar en una fábrica de tejido de punto en el año 1945. Creo que 44 al final, pero no recuerdo bien. Pero me afilié al sindicato en 1945. ¿Cuántos años tenía? 15 años. 15 años. Comenzó a los 15 años a trabajar. ¿En qué fábrica? En la fábrica de tejido de punto. ¿Ubicada? En comercio y espérate un poquito porque no, estoy en error. Lo que trabajé tantos años ahí que tengo eso en la cabeza. Yo trabajé en Tricolana cuando eso. ¿Cuándo comenzó a trabajar? Sí, en la calle, seguro, en la calle Rincón, 518, ¿no ves que la cabeza mía no está claro? Claro, porque como trabajé tantos años acá, tengo todo en la cabeza lo de acá, aquello ya se me borró, lógicamente. Yo empecé en la Tricolana a trabajar, era una fábrica de 120 personas, de aquel tiempo era una fábrica grande, porque después había muchas fábricas chiquitas, para nosotros era grande. Aunque vamos a decir que la ILDU tenía 600 personas y que Campomar tenía muchas, pero era tejeduría, glandería, era otro tipo, pero tejido de punto se consideraba la Tricolana una fábrica grande. ¿Y cómo eran las condiciones de trabajo en las primeras épocas? Bueno, no teníamos derecho a nada absolutamente. Tanto es que yo presencié que a una persona que hacía 10 años que estaba, el patrón bien lejos se me manda a mudar y se tuvo que ir, y chao, no había nada, el sueldo lo estipulaba el patrón según lo que le quisiera dar a uno. Si uno le convenía se quedaba y si no le convenía no se quedaba, ¿no? Ahora siendo un poco vivo, uno aprendía el oficio y se podía ir a otro lado enseguida, sí, porque ya sabiendo ya uno podía pretender más, y si los agarraban en un momento de apuro de trabajo, le daban un poco más también. Pero de ahí conseguimos, como el primer consejo de salud, yo ganaba 50 centésimos por día y me aumentaban de a 5 pesos por quincena, quiere decir que en el mes me aumentaban 10 pesos, en 60, 70, en fin, pero después conseguimos el primer consejo de salarios, que fue, eso me acuerdo, la cifra me acuerdo perfectamente, que los aprendices ganaban 1,44, las oficiales de mesa 2.40, las devanadoras 2.20, las overlogistas 2.80, las higienistas 300. Los hombres no me acuerdo bien cuánto ganaban ellos, me acuerdo de nosotros los que ganábamos. Y todo era con un periodo de tiempo. Las aprendices podían estar 100 jornadas ganando eso. 100 jornadas se pueden hacer en 4 o en 5 meses. Y después, a partir de eso, tenían que aumentarle a medio oficiala, y después al año oficiala, sea de diversas tareas, o sea de over, o de lo que fuera. Ya en un año tenían que darte automáticamente el aumento, como ya estaba en el Consejo de Salario estipulado eso, ¿no? Pero eso trajo aparejado que despidieran a un montón de gente. Toda la gente que se movió para conseguir eso, la barrieron toda. Quedó muy poca gente, tapadita, callada. Por ejemplo, Héctor Rodríguez lo apreciaban mucho, lo respetaban mucho. Él trabajaba en las medias eslovas y a él no lo despidieron. Era una persona muy respetable, muy especial, y también dio con gente, también como la gente, ¿no? Así que a él no lo despidieron y seguimos. Después de eso conseguimos, o hay que... No, seguí. Seguro. Bueno, después de eso conseguimos la ley del despido, que por cada año tenían que darle un mes de despido. Ya no era tan fácil despedir a una persona que hace años que estaba. Despedían los nuevos si les convenía, porque no tenían que pagarles mucho, pero los viejos tenían que pagarle una buena cantidad de dinero. Si tenía 6 años eran 6 meses de sueldo, si tenía 5 años eran 5 meses de sueldo, y todo así. Entonces ya eso de los despidos paró un poco, aunque buscaban las maniobras ellos para despedir a la gente, hasta de llegar a ponerle adentro de la ropa o adentro del bolso una prenda y decir que se la había robado cuando querían echarla. Eso me olvidé decirlo hoy.
Sí. Claro, porque eso es muy importante, mija. Ellos buscaban la forma de despedir a la gente que les molestaba igual. Bueno, después de eso, que conseguimos la ley del despido, conseguimos los 20 días de licencia. Y si había una persona nueva que tenía pocos meses, por cada mes era 1 día y medio de licencia que le tocaba. Así que no se salvaban de no darle licencia a nadie. Bueno, después, pero todo eso fue paulatinamente, fue con luchas, fue con marchas de sacrificio, fue con, en fin, con muchas asambleas, muchas discusiones, mucha lucha. Todo se consiguió todo costó mucho. Y después que conseguimos los 20 días de licencia, conseguimos los 3 días pagos, que era 1 de mayo, 1 de enero y 25 de agosto. Después al tiempo conseguimos que nos pagaran 2 días más, el 25 de diciembre y el 18 de julio. Ya teníamos 5 días de fiesta pagos, realmente, que si tenías que trabajar tenías que pagarte doble. Doble el salario y aparte el día pago. Bueno, y después de eso conseguimos el seguro de paro, que ya importaba si estábamos suspendidos porque era semisacral el trabajo, ya en algo nos amparaba eso. Después de eso conseguimos el aguinaldo. El seguro de enfermedad conseguimos primero, el seguro de enfermedad. El seguro de enfermedad fue lo más importante que conseguimos, porque nosotros perdimos mucha gente, porque el salario de un obrero nunca fue mucho, hubo épocas mejores, pero y tiempos de auge también, pero al dejar de trabajar, la gente, por ejemplo, que había tanta tuberculosis, que murió tanta gente, la gente se quedaba sin trabajo y no podía alimentarse, desde luego, se murió muchísima juventud en aquel tiempo, porque no ganaban y no se podían alimentar bien. Entonces, con el seguro de enfermedad teníamos el recibo de la sociedad para atendernos como la gente, y teníamos el 70% del sueldo si estábamos enfermos, ya podíamos enfermarnos y todo, así que ya era bastante. Y después conseguimos el aguinaldo. Después del aguinaldo conseguimos el salario vacacional, ¿no? Fue una época de conquistas, ¿no? Que hasta cierto punto a uno lo animaba a seguir luchando, realmente, porque uno veía el fruto, realmente. Pero había una cosa que, claro, la gente cuando veía eso, ahora cuando entró esa gente nueva, joven, después de haber conseguido todo eso nosotros se lo dimos servido así a toda esa gente. Toda esa gente no sabía lo que era lucha, encontró todo regaladito ahí. No es porque echenos en cara de que encontraron todo, sino que no sabían todo lo que costó y que había que seguir organizado para conseguir más, para vivir mejor. Bueno, una vez logradas todas esas conquistas, ¿cómo era el poder adquisitivo de un obrero en aquella época? Bueno, hubo, por eso digo, épocas de auge, en aquel tiempo que yo empecé era bravo, era duro, pero después se fue mejorando el salario y íbamos mejor. Hubo una época que todos recordarán que se abrían bancos, se abrían fábricas, se abrían tiendas, se abrían negocios, y la gente compraba. Yo misma en la fábrica, si tenía un cumpleaños, compraba un buzo, a veces tenía hasta 3 buzos en la quincena que los compraba a veces para regalar, porque los podía comprar. Y ahora, ¿quién compra un buzo? Entonces eso fue achicando el poder adquisitivo de la gente, y la gente, el que compra es el obrero, el que gasta es el obrero, porque el rico se va a gastar a otros lados. ¿Y en qué momento comenzó a reducirse el salario del obrero? Bueno, hasta el 68. Creo que fue mejor del 62, 63, hasta el 68 fue la época del auge. Y después del 68 empezó el deterioro paulatinamente. Menos, hasta que llegó un momento en que, creo que lo dije anteriormente, que hacíamos cumpleaños, comprábamos chirimbolos, comprábamos sombreritos, cosas innecesarias, pero se usaba y se podía hacer. Eso hubo que suspenderlo. Después, en cualquier casa de pobre se compraba 1 kilo de carne todos los días, se hacía una pizza, se hacía una torta, ¿no? Y si otro día uno no lo quería hacer o no podía, en fin, pero más o menos se podía hacer eso. Después la carne empezó a brillar por la ausencia, más cuando empezaron los blancos, fue ya la de la carne fue para atrás, porque fue cuando empezaron con el problema de que subir horrible y exportar, y bueno, y después ya empezamos que la torta y la pizza no se podía hacer tampoco,
Y después empezó que a la comida no le pongo eso, que a la comida no le pongo lo otro. Y así hemos sido un deterioro constante. Volviendo un poquito para atrás, tú hablas de luchas obreras, quiere decir que tuviste amplia participación en el sindicato. ¿Cómo es que empezaste a militar en el sindicato? ¿Ya tenías antecedentes en tu familia? ¿Cómo fue que empezaste? No, en mi familia, en mi casa se le ponía una flor a mi abuelita y una flor a Valle. Y sin que nadie hablara de Valle, porque hasta yo me enojaba, porque yo era vallista y porque yo era colorada y no sé cuánto. Y llegó Héctor Rodríguez con unos papeles, ¿no? Que era un churro que a uno se le venía el alma a los pies cuando tenía esa edad. Y no, yo te lo digo así como fue, porque así fue. Entonces dijimos todas, son comunistas, ay Dios me libre el comunismo. Entonces, pero va a hablar ese churro de campera de cuero, dije yo, así que vamos. Y fuimos por cosa de gurisa nomás. Y fue cuando él explicó a lo que teníamos derecho, a mejores condiciones de vida, mejores vestimenta para nuestros hijos y todo lo que hacíamos los obreros, que nos empezó a explicar que la mesa donde comíamos, que la silla, que los zapatos que nos poníamos, que la ropa, que la casa donde vivíamos, que los palacios, que las piedras preciosas, que las joyas más finas, que todo lo hacía el obrero, que el mundo lo movía el obrero y que éramos los que vivíamos peor, que dependía de nosotros que nos organizáramos y pudiéramos exigir. Y a mí se me vino esto se terminó, la de la guaranguería de los 15 años, la estupidez se terminó en el momento. Para mí empezó una vida distinta, ya empecé a ver, y yo con mi familia nunca tuve afinidad, realmente nunca, porque ellas, claro, tuvieron otro medio de vida, otra cosa que los llevó de otra manera, o se apartaron de una realidad, o no lo entendieron, o no lo quisieron entender, o no sé, realmente. La cosa, yo empecé por eso. Y después me quedé, no salí más, ni voy a salir, porque vieja y todo sigo. ¿A qué gremio ingresó por primera vez? Sí, el gremio textil. ¿Cómo se llamaba? Unión Obrera Textil. Aquí está el carnecito, con la fecha que me hice socio del sindicato, firmado por Héctor Rodríguez, el padre de la Unión Obrera Textil, el maestro de los obreros. Y las primeras medidas que organizó este gremio, ¿puede recordarlas? Y bueno, las medidas, ya digo, fueron marchas del sacrificio, ya lo dije, eso. Íbamos por las calles denunciando, era una masa éramos 25.000 obreros. Y todos participaban, en aquel tiempo la gente toda participaba. ¿Cómo era la reacción de la población al ver estas continuas marchas que ustedes realizaban? Y bueno, la gente salía a las veredas y miraba realmente, ¿no? Unos nos convidaban con naranjas, porque claro, tantos, y otros, es como todo. Hay quien entiende, quien no entiende, quien se interesa, en fin, eso es una cuestión. ¿En la evolución de dicho gremio ha asistido modificaciones importantes? ¿En qué cómo modificaciones? Ah, sí, porque después, bueno, en aquel momento era la Unión Obrera Textil, pero era filial de la Unión General de Trabajadores, la UGT. Bueno, después pasamos a la CNT, Convención Nacional de Trabajadores. ¿Cuándo fue eso? En el año 60. Y creo que por ahí, no me acuerdo bien la fecha, cuando se llamó, porque tuvo un lazo malo el Congreso Obrero Textil, no sé qué pasaba con los dirigentes y eso, y se volvió a reorganizar y se llamó Congreso Obrero Textil, ¿no? Pero siempre con Héctor Rodríguez a la cabeza. Siempre fue el nervio motor del gremio, ¿no? Eso es una cosa que me alegra que quede estampado, que yo lo pueda decir ahora en vida y que él lo sienta a lo mejor algún día, porque siempre se hacen las cosas después que me dé la gente, ¿no? Y yo sé que en la historia de los sindicatos él va a estar como la primera figura, pero lo importante es decirlo ahora, no después que nos muéramos. Tú tenés allí el carnet de afiliación. Sí. A lo mejor el número 850 de socio. A lo mejor es un atrevimiento de mi parte, pero nos gustaría poder sacar fotocopia y adjuntarla al trabajo. No tengo ningún problema. Ningún problema. Bueno, muchas gracias.
tú ya hablaste de la diferencia que hubo hasta el año 68. Quiere decir que, digamos, ya, ¿qué pasaba en el 68? ¿Se veía venir el golpe? ¿Cómo se fue dando la cosa? Y la cosa se fue dando realmente, cuántas cosas pasaron. Primero mataron a Liberarse, no, aquello fue monumental porque el pueblo entero se movió. Después, yo no, bien las fechas no me acuerdo, pero sé que después mataron a Susana Pinto y Hugo de los Santos, y había otro que no me acuerdo el nombre, yo creo que eran 3 juntos que mataron ahí en la universidad. Después mataron a Eber Nieto. Y sinceramente empezaban las muertes en la calle, la gente salía igual a la calle con todo eso. Yo realmente no me acuerdo más de esas cosas, ¿no? Porque claro, tengo 61 años y la mente no está como antes. O sea, tú lo que recordás muy bien es todo lo que se refiere a los textiles, ¿no? El gremio que tú participaste. Sí, no textiles, sino textiles, porque Liberarse era estudiante y Susana Pintos y estos otros chicos eran estudiantes también, pero en esos casos ya era que había que actuar políticamente, porque los chicos que estaban haciendo, cuando mataron a Eber Nieto, estaban haciendo el comedor para los estudiantes en la UTU. ¿Quién Exacto. no se iba a mover por eso? Exacto, a eso iba. Sí, por favor. Sí, bueno, yo por eso te digo, las movilizaciones eran cuando las huelgas más grandes también, tuvimos una huelga en el 53, tuvimos una huelga en el 60, me acuerdo que en el 60 consiguieron que 2 personas ajenas al gremio firmaran el Consejo de Salario, que aquel famoso Llanola, que creo que todavía vive, consiguió a un bichicome, sí, le dio 50 pesos y le pagó un café, y a otro que había sido oro textil hacía no sé cuántos años, y esos 2 firmaron el Consejo de Salario, pero me acuerdo muy bien de eso, Toracha Rosa, y eso se echó para atrás, no tuvieron más remedio, pero fue una cosa vergonzosa que pasó, no sé, yo no sé ni cómo eso no se siguió repitiendo, no se siguió diciendo, porque fue una cosa horrible. Habían firmado un Consejo de Salario y la Unión Nueva Textil no sabía nada. Y aparecen los nombres de las personas que eran delegados obreros, y eran esos 2. Cuando era tan ignorante el bichicome, que cuando le dijeron, entregaste a un gremio, ¿estás loco vos? A mí me dio 50 pesos y me dijeron, firma acá. Y después esta abuela que tuvimos en el 60, que fue bastante grande también, que fue cuando los problemas de la ILDU, que no levantaron el acta y les cobraron unos cobraron una multa que tuvimos que pagarla entre todos, en aquel tiempo 200.000 pesos era un montón de plata, y después que nos descontaron a todos, la donaron a la Casa Cuna, 200.000 pesos, y era nada más que para poner escollos contra los obreros y poderlos despedir, porque querían despedir a toda la comisión interna de la ILDU en aquel tiempo, en el 60, pero no pudieron porque pagamos entre todos la multa que quisieron ellos. Siempre hubo mucha persecución, nada fue fácil, todo lo que se consiguió, todo costó mucho. Yo no recuerdo ahora bien los detalles, porque yo era una del montón, no era una delegada muy importante, ni una persona que participaba de todas las movilizaciones, iba a las asambleas y me preocupaba por todo, pero también era casada y tenía una hija y tenía trabajo, así que tampoco estaba mucho de aquel tiempo. Después, cuando la hija fue grande, ya me dediqué más porque pude hacerlo. Entonces hay detalles que yo realmente no me acuerdo bien, pero sé que todo costó mucho, nada fue fácil, pero se conseguía. Pero se conseguía por la unidad, por la fuerza. Llegando más o menos hasta el 73, el golpe de Estado, ¿qué recordás a nivel personal, a nivel laboral, en el gremio? ¿Cómo te llegó a ti el golpe? En lo personal sentí una impotencia tremenda. Sentí una impotencia de ver, después de que realmente éramos respetados, éramos un sindicato fuerte, porque a pesar de que ya no éramos 25.000, porque se había ido mucha gente por su voluntad para el exterior, para otros países, para Canadá, para Venezuela, para Australia, para la Argentina, para muchos lados, para Estados Unidos, se fue mucha gente.
ya el gremio era más chico porque no había trabajo tampoco, pero era un gremio fuerte, muy bien organizado y respetado. Y de ahí la cosa empezó a sacar todas las comisiones internas, ya no existía más un sindicato, los sindicatos se clausuraron todos y no tenía razón de ser porque o estaban presos o se habían ido del país. Los dirigentes ya se tuvieron que cambiar de gremio, porque ya salieron cada cual con la marca del zorro y ya nadie los quería. Ya sea nosotros en los textiles, en otro lado ha sido igual. Yo te puedo decir la experiencia textil realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que cambiar de gremio. Y te voy a nombrar también la parte femenina de Delia Maldonado, que fue una militante brillante. Ella, un compañero del Partido Socialista, consiguió meterla en la sociedad española. Y ahí le pusieron una clasificación de ropa, porque ¿qué iba a hacer ella a esa altura de la vida? No iba a aprender a hacer enfermería, ni cosas por el estilo, ni ponerse a limpiar con la edad que tenía. Y por ejemplo Jorgelina Martínez, otra brillante, creo que fueron las dos más brillantes en todo el gremio textil, que trabajaban en Alpargatas, y ya se puso un kiosco. Yo, por ejemplo, me tuve que cambiar de gremio, y ahora me acordé que yo hice unas muestras acá, porque querían empezar con el cuero, hice 2 sacos nomás, pero yo fui a pasear a Buenos Aires a ver muchos compañeros que se habían ido también, incluso otras personas, ¿no? Y resulta que me quedé sin plata y me tuve que poner a trabajar. Allí había trabajo a rolete. A mí no me costó nada. Yo salía a dar la vuelta a manzana y conseguí trabajo. Y allí terminé de aprender cuero, que fue cuando vine, porque te la acabas de trabajar a otro lado y te pedían antecedentes. Tanto que yo podía empezar a pensar en quedarme en Buenos Aires para trabajar. Pero como aprendí y vine a otro gremio, ningún problema. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde trabajó? En la Argentina. Entonces ya ahí no te averiguaba más nada y podía seguir trabajando, pero entonces ya se trabajaba de otra manera muy distinta, que yo, en cuanto pude tener los derechos, me jubilé, no quise seguir más trabajando. Y eso es hasta la reapertura política, sí, pero en cuanto a trabajo, no, porque ya es que siguen cerrando, hasta ahora siguen cerrando fábricas y nadie compra nada. No marcha acá la cosa económica, todo el que trabaja para el consumo interno, salvo raras decisiones, no se trabaja. Y cuando se dio el golpe de Estado, volviendo un poquito para atrás, se lanzó la huelga general. ¿Qué pasó con los textiles? ¿Se adhirieron a la huelga general? Sí, cómo no, se hizo una lucha muy grande, se hacían obras sindicales, se ocuparon todas las fábricas. Nosotros en África tan chiquitos no había trabajo, que no éramos ni 20, y estábamos todos suspendidos cuando llegó el golpe, así que no, pero yo realmente me pasé las ocupaciones de fábrica con los compañeros, yo no me quedé en mi casa, unos compañeros salían a buscar para la olla sindical, había solidaridad de todos, todo el mundo colaboraba, se hacían las asambleas así del momento, se avisaba, cosa de que no fuera nadie a llevar a todos presos realmente. Se avisaba, por ejemplo, yo como era una persona que no era tan quemada, era la que iba a avisar, ya estábamos que a tal hora había que estar en un lugar, entonces yo iba y le decía, en tal fábrica a tal hora. Eran las únicas palabras que le decía, ¿no? Y se reunían. Al otro día, la asamblea era en otro lugar, pero se decidía en el momento. Se organizó todo muy bien, pero después empezaron a desalojar las fábricas y el gobierno autorizó a los patrones para que dieran el telegrama de ultimátum, el que no se presentaba a trabajar pedía el derecho al trabajo. Y ya muchos ya ni quisieron ir porque sabían que si antes hacían eso de ponerle a la gente una prenda dentro del bolso para decir que lo había robado para poderlo echar, date cuenta después lo que no harían. Ya sabíamos bien lo que nos esperaba, ya sabíamos que estábamos con la espada de Damocles encima. Realmente fue horrible, lo del proceso fue horrible, no solo por eso, no solo por el trabajo. Vos veías que preguntabas, aquel se va y el otro se va y fulano se va y mengano se va, y hasta la maestra en la escuela si pasaba la lista, fulano, mire, no sé por qué anoche se llevaron a todos en la casa encapuchados, presos, y fulano y porque mataron al padre, no vino, y el otro se tiene que ir del país porque lo echaron del trabajo, y todo era así en la escuela. Ese proceso fue, ya no es de trabajo, no es laboral, eso ya era problema político, realmente. Era una tristeza tremenda,
tremenda. El proceso de trabajo se dio con lucha, como todos los obreros, pero dentro de los cauces normales. Pero después cuando empezaron todos esos desastres a matar gente y a todo lo demás, y después empezaron por el otro lado, y no era vida, era una cosa que había que ponerle punto final, porque era de un lado y de otro, realmente. ¿Cómo se paraba eso? Pero con justicia, pero solo nos tocó a los obreros y a los pobres. Realmente, no había mucha gente que estaba en buena posición, pero tenía conciencia realmente, ¿no? No sé si quieres decir algo más. ¿Qué medidas adoptó el periodo dictatorial en un día de labor? En un día de labor, ¿cómo? Sí. Claro, ¿qué medidas usted o qué cambios pudo observar en la práctica en un día de labor? ¿Qué diferencias pudo notar usted? Yo no sé, te digo, porque yo muy poco estuve después del golpe dentro de la fábrica. Yo ya no tenía derechos de nada y tenía que estar calladita la boca. ¿Te despidieron? Sí, me despidieron enseguida. ¿Eras la delegada de la fábrica? Sí. Me despidieron enseguida. O sea que formabas parte de la lista negra que tú decías. Claro, por eso yo te digo que yo tuve que salir del gremio realmente. El 9 de julio, ¿te dice algo? 9 de julio del año 73. ¿Cómo no me va a decir? Qué día inolvidable. Anterior a eso, anterior al 9 de julio, no me acuerdo si fue el 2 o el 3 de julio, que hicimos nos invitaron para una misa en la catedral de las mujeres. No sé si la verdad que corrieron la voz de la misa y los curas no abrieron la iglesia porque se asustaron lo que vieron tanta gente, o realmente no era. La gente golpeaba cuando empezaron a venir los camiones de la Marina y a bajarse y a ponerse en posición de tiro, y todo allí la escalinata y la plaza, todo lleno de mujeres, todo lleno. Y realmente empezamos a cantar el himno y todo lo demás, pero después no había otra opción que salir despacio y tranquilamente. Y lo parece que los que salimos despacio tranquilamente no pasó nada, pero después hubo garrote, hubo agua, hubo preso, hubo de todo. Ahí. Y a los pocos días se hizo la del 9 de julio, y la del 9 de julio fue catastrófico. Fue una cosa que yo no sé si hasta ahora se sabe bien la medida de las cosas como fue ese día. Porque de la gente salir disparando y al otro día en la casa encontrarse que una mano toda ensangrentada la tenían en el saco acá. Yo, por ejemplo, yo tenía una tía internada en la médica uruguaya. Yo la iba a ir a ver, pero ese día no. Pero ese día la agarré para allá obligada. Y cuando llegué estaban la gente ahí curándose todo, ahí era un poco, se ve que fueron para muchos lados, lógicamente, ¿no? Lo que me acuerdo que había trajeron a un hombre en una camilla, en un grito. Y yo me acerqué a la familia y le pregunté qué le pasaba, ¿no? Era todo lo mismo, pero yo, para interesarme, entonces me dijo, dice, él no estaba haciendo nada, dice, él estaba trabajando lo más tranquilo, dice, y sacó la cabeza por la ventana y le dieron un tiro en la cabeza, y esa noche murió en un grito el hombre. No, fue de terror, la gente perdía los zapatos. Al otro día de mañana había una sábana de zapatos por 18 de julio, los documentos, después se encontraron documentos y llamaban a la gente que iban a ir a buscar los documentos. Okay. El 9 de julio fue una cosa, se tiraba la gente en la calle, las balas andaban ahí. Lo único lindo que hubo fue que un milico corrió a la gente y se apartó de los milicos, entonces entre unos cuantos lo agarraron y le dieron una paliza. Eso fue lo único lindo que vi ese día, porque ellos pobres realmente están ahí para ganarse la vida y porque la vida no les dio otra oportunidad. No es una una crítica que se puede generalizar, porque ahí hay gente buena y hay gente de todo tipo, y creo que más bien entre los milicos haya gente buena que no tuvo otra opción en la vida, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo hay algo que quiero recalcar, ¿no? Yo te conozco desde hace varios años y yo recuerdo que después del 9 de julio tú andabas visitando a todos los conocidos para ver si no les había pasado nada el 18 sí. de julio. Sí. Creo que eso habla mucho de ti, ¿no? Anduviste casa por casa preguntando por todo el mundo que había ido a la manifestación. Seguro, sí, es cierto. Y cómo no me iba a preocupar por todos los que conocía.
y los que había visto, realmente. Incluso yo te digo que una señora que fui a ver cómo estaba me dijo, a mí no me pasó nada, pero mira el saco. Alguien me pidió ayuda y no lo sentí. Porque se ve que se agarró de esa persona y ella en el caso de disparar no se dio cuenta ni que estaba herido ni nada. Esa persona se ve que lo llamó para que la ayudara, algo así, la agarró. O sea, apoyó en ella, no sé, tenía una mano así, ensangrentada en el saco. Fue tremendo, fue una cosa tremenda. Y Sereni volvió a ir con Licandro, fue cuando la agarraron, con Licandro y con Sufriategui. Después de toda esa corrida, vamos a volver a ir, y volvió a ir, con mucha gente atrás, desde luego, ¿no? Ese día fue tremendo, fue inolvidable. Y bueno, pero después se hicieron otras, más chicas desde luego, pero igual seguían en la misma tesitura de tirar y chao, ya era una cosa que había que quedarse quieto y esperar. Desde el 73 hasta las... A partir de 1973 hasta los primeros años de la década del 80 fue una etapa oscura para todos los uruguayos. Y ya vimos como en el papel gremial las medidas tendieron a anular todo tipo de actividad, pero esto después cambió con la apertura. ¿Cuáles fueron los primeros pasos del gremio, en este caso del gremio textil, para reconquistar de nuevo sus derechos? Bueno, eso es que realmente yo no puedo hablar, porque yo ya no pertenecía al gremio textil. Y yo me jubilé en el 77. Usted se jubiló en el 77. Así que yo no podría decir, de realidad eso tendría que hablar con una persona que lo vivió, porque las cosas es por vivencias, ¿no? Yo realmente sé, y siempre me entero, y siempre me tira, y siempre leo cuando es algo de los textiles, pero realmente ni sé cómo fue que se organizaron de vuelta, y lógicamente. ¿Cómo fue la experiencia del otorgamiento de la jubilación? ¿Qué condiciones existieron para otorgarle la jubilación? ¿Usted la pidió o Sí, se la dieron? Sí, la pedí por la ley especial de los derechos de la mujer. Yo tenía, cuando la pedí, 46 años y ya tenía 25 años de trabajo reconocido. Tenía 32, pero resulta que yo presenté 32 y me reconocieron 28 y medio, porque las épocas de que están en el seguro de paro se la descuentan aún. Pero igual me alcanzó 46 años y 28, me alcanzó para formar los 75 puntos. Y me jubilé realmente. Me jubilé realmente no beneficiándome en nada, al contrario, pero yo prefería pasar peor y no trabajar en esas condiciones. Porque claro, yo ahora actualmente estoy cobrando 100.000 pesos. ¿Qué hace uno con 100.000 pesos? Yo la sociedad no la puedo dejar. Tengo presión, tengo problemas, yo no me puedo borrar de la sociedad. Y los tickets y los medicamentos, yo realmente para mis cosas personales nomás se me va el sueldo. Si tuviera que pagar un alquiler, ¿cómo viviría y cómo vivirán tantos? ¿Cómo vivirán tantos? Realmente. Yo cuando tú me preguntaste qué experiencia de algún día laboral, me olvidé de decirte que yo no lo viví, pero lo sentí cuando trasladaron el 1 de mayo. Eso fue una cosa que la gente decía, yo no voy, pero llegó el momento y tuvieron que ir. Aunque yo sé de una persona que, por ejemplo, trabajaba, creo que en asignaciones familiares, o en el seguro de enfermedades, no sé, que él dijo, no puedo, y yo lo comprendí muy bien, porque yo no me hubiera podido levantar ese día para ir a trabajar. Para mí fue lo peor que pudieron hacer, pero se embromaron. Porque fue el día el cumpleaños de Marx, el día que se trasladó el 1 de mayo, el trasplante del 1 de mayo, se hicieron un agujero más grande que una casa de alto. Volviendo un poquito para atrás, aparte de tu trabajo en la industria textil y en la industria del cuero, ¿trabajaste en alguna otra cosa, en algún otro momento, antes o posterior a la jubilación? No, Anterior a empezar a trabajar, en el gremio textil. Sí, yo trabajé en muchos lados. Yo trabajé de doméstica de los 11 años. Yo en aquella época la gente venía a ver los muertos y vendía agua en el cementerio cuando era chiquilina. Yo trabajé siempre mucho, siempre tuve que trabajar. ¿Cementerio del Liceo? El cementerio del Liceo.
No vendía mucho porque me daba vergüenza, pero tenía que ir. Pero a mí, sinceramente, a mí el trabajo nunca me pesó, a mí siempre me gustó trabajar, siempre me gustó aprender. Y hubo épocas en que no había trabajo ninguno en el textil y me tuve que ir de cocinera, porque yo sí no podía estar sin trabajar. No había nada, una época no había nada de trabajo. Y me fui de cocinera a una casa. El trabajo es lindo. Lo que no es lindo es ganar poco y vivir mal. Pero después trabajar, ¿qué somos? Parásitos, ¿a qué venimos a la vida? Sí. Me preguntaba si trabajé en otro... Vendero, sin tierra, nada. Sí, tú me preguntabas si trabajé antes de trabajar en la fábrica en otro lado. Sí, yo trabajé de los 11 años en una casa, empleada doméstica. Y un día la señora me dijo, que en aquel tiempo se ponía delantal blanco y se ponía una túnica y no sé cuántas cosas, ¿no? Y estaba aquel señor y el señor, mire señora, el señor es un maleducado. ¿Por qué, Sara? Toda fina, hija. Y le digo, porque cuando entran no dice ni buen día. Ay, Sara, pero yo cuando voy a la casa de la señora fulana y de la señora sultana, la muchacha saca la cabeza para afuera y me dice, buen día, señora. Y yo le dije, no, señora, usted está muy equivocada, el que entra es el que tiene que saludar. Y al otro día vino el patrón y me dijo, buen día, Sara. Lo domé. Es cierto, ¿no? Sí, vos sabés que no me olvido. Y ellos decían, es una chiquilina bellísima, es esto, es el otro, pero es atrevida esa mocosa. O sea que siempre fuiste rebelde. Sí, y la vida. Ya dura. La vida me hizo rebelde, me hizo. ¿Tenés alguna anécdota, algo que quieras contar? Porque nosotros las preguntas que traíamos como que tú en muchas te has adelantado y otras las has contestado sola y otras te las preguntamos. Bueno, pero no, yo eso me acuerdo con esa chica que se llamaba Rosita, ya te digo, que ella era una buena persona porque no hacía daño a nadie, no voy a decir una cosa por otra, ella no se metía, no hacía daño, porque había de todo, había que hacían el juego al patrón, con provocaciones, había de todo nivel, en el ambiente colectivo hay de todo, entonces, pero esa era una chica buena, no molestaba a nadie, pero sí estaba siempre pegadita a la capataza, pegadita al patrón, siempre no, y más bien, retírate de mi lado, no me comprometas. Era una cosa así, ¿no? Porque parece que uno tenía una enfermedad contagiosa. Entonces, un día hablando ella decía que el marido era policía y que el marido no tenía la culpa si lo mandaban pegar, ¿qué iba a hacer si lo mandaban? Digo, ¿a vos te parece bien? Le digo, yo aunque me mande pegar, perderé el trabajo, pero yo no lo hago. Le digo, pero yo no me extraña de ti, pero eso yo no se lo decía por ella, porque realmente no la quería herir a ella. Pero él lo decía porque el patrón andaba por el otro lado y estaba sintiendo todo, y sentía la del escritorio que también era como ellos, ¿no? Siempre la empleada del escritorio es la persona de confianza, la que se entera de todo y la que lleva todo. Entonces le dije, yo sé, mira, Rosita, yo sé muy bien, tu posición es muy cómoda, porque a vos te enseñan un oficio, no te suspenden, no te persiguen, te miman, pero yo no cambio mi libertad de decir lo que siento por esa posición que vos tenés. A mí nadie me tiene que tapar nada. Yo no falto, yo no llego tarde, no hago mal la producción, no hago poca producción, pero eso sí, yo me hago respetar. Yo mi libertad no la vendo al bajo precio de la necesidad. Yo digo lo que le tengo que decir, yo me llevo bien con Esther porque me respeta. Cuando no me respetó, ella sabe muy bien lo que pasó. Y entonces en eso me salió la del escritorio que estaba ahí sentada, porque era la hora de descanso, de comer. Entonces, no sé qué estaba hablando, dice, porque los judíos del Frente Amplio no hay nadie, creo que no. Y le digo, usted parece que sabe mucho de escritorio cuando no sabe nada de historia, porque usted no sabe que Marx y Engels eran judíos.
Y dice, no, digo, bueno, sépalo. Y Jesús también era judío. Y la izquierda fue un invento judío. Lo que pasa es que a ustedes no les conviene, pero yo no me olvido que antes, mire que yo hace muchos años que trabajo, y antes de estar el Estado de Israel, había muchos judíos pobres aquí en el Uruguay, es cierto. Había muchos, yo tuve muchos compañeros judíos, y qué bien ubicados. Pero ¿qué pasó? Que me pareció muy bien, cuando vino el Estado de Israel, los judíos pobres se fueron todos a luchar por su patria, me pareció perfecto. Entonces se terminaron los compañeros judíos, quedaron los judíos con plata acá. No es porque sea racista, no es porque sea racista, porque yo catalogo a la persona por lo que es, no por su religión, ni por su lengua, ni por nada, pero se ofreció de esa manera que tuve que decírselo, porque ya me estaba haciendo una separación como categoría humana, ¿no? Y entonces yo se lo tuve que decir eso, y eso lo tengo como anécdota, porque yo no se lo estaba diciendo por la chiquilina Rosita esa, sino porque sentía el patrón. Eso fue como anécdota eso, no sé, algunas otras cosas que pasan en la vida, realmente. Y finalizando la entrevista y agradeciendo ya la colaboración que nos ha prestado, me gustaría que nos describiera la figura e importancia que tuvo Héctor Rodríguez en todo el plano gremial. Bueno, la que agradezco la oportunidad realmente soy yo, porque generalmente a los próceres y a los líderes se les hace los honores cuando mueren. No sé si moriré yo primero o morirá él, porque los dos estamos viejos ya. Pero realmente me gustaría que quedara estampado en algún lugar que fue él el nervio motor de todo, fue el padre de la Unión Obrera Textil, fue el maestro de los obreros, y yo siento por él una gran admiración, el máximo de los respetos. Y la oportunidad de poderlo decir y que alguien lo sienta, lo tengo que agradecer yo. La figura de él, yo la llevo como, no sé cómo decir. Uno habla, por ejemplo, de los líderes de otros países, de fulano, de sultano, todas grandes personalidades, pero en nuestro Uruguay fue una cuna de grandes valores, no contemporáneos míos, pero grandes personalidades. Pero a mí me tocó vivir 30 años al lado de él y sé lo que valió como persona. Jamás pude decir, le vi esta actitud mala como persona, como compañero, como hombre, como militante, como padre, como respetuoso. Yo no tengo palabras para describir la personalidad de él y la importancia que tiene. Y a él, yo creo en Dios por sobre todas las cosas, y yo creo que a él le tocó vivir eso, y ese pedazo se puede ir de este mundo el día que le toque con la conciencia muy tranquila de que cumplió un papel muy importante, más allá de que los obreros seguimos siendo obreros y siendo pobres, desde luego, pero las enseñanzas y la semilla quedó, si sabemos recogerlo, o si las generaciones futuras saben recogerlo. Es muy importante, que sin lucha no se llega a ningún lado. Muchas gracias. Sé que ya la estábamos terminando, pero hay algo que se me quedaba, que se me ocurrió ahora. ¿Qué otros dirigentes, aparte de Héctor Rodríguez, había en el gremio textil? Bueno, estaba de Alpargatas, me acuerdo del compañero Huguet, me acuerdo de la Aurora del compañero Toledo, de Candía, que sé que se fue a la Argentina y lo mataron en la Argentina. Bueno, en la Guildu había unos pioneros bárbaros, era Eguren, Ulises Varela. A veces no me acuerdo de los nombres, había muchos compañeros. Un poquito a ver si me acuerdo de alguno. Estaba Nogueira, de Cansa. Una compañera que se llamaba Luisa, también de Cansa, pero no me acuerdo el apellido.
de Sadil estaba este muchacho que estuvo 8 años preso, que es ahora diputado de Colonia, Telman Borges, un gran compañero. Espera un poquito. Telman Borges. Tuvimos un compañero brillante, llamado Besoso. Besoso creo que era. Que después tuvo un problema sentimental y tuvo muy grande que lo arrebató y lo aniquiló, pero fue una cosa bárbara. Veloso, no era Besoso, era Veloso, era de Sadil también. Un poquito así, de la Aurora, me acuerdo de las fábricas grandes, pero también había de Paysandú, de Pailana, pero yo no me acuerdo de los nombres. Fíjate que yo, claro, lo que no lo sigo fueron viendo. Muchos años, además, ¿no? Muchos años en que participaste en el gremio y que no siempre fueron las mismas personas. Y más o menos, mirá que no se iban, mirá que a Albur el padre le quiso conseguir un empleo y no quiso dijo que él no dejaba un puesto de lucha. Albur fue una cosa bárbara también. Sí, lo que pasa que claro, Peñaflor, me olvidaba de Peñaflor, que fue una cosa bárbara también como compañero. Sí, estaba, ahora me acuerdo del nombre, Washington Pérez, que tenía el mismo nombre que Washington Pérez del de Funza, que le decían el perro, que casualmente es una anécdota porque él se fue perseguido horriblemente a la Argentina, pasó por grandes problemas, ahí se escapó con los montoneros, hubo un lío entre los montoneros y los milicos, y en eso se escapó él, se metió en la embajada de Suecia, se fue para Suecia. Y que fue cuando él vio a León Duarte en el estado que estaba, y le sacaron una foto a él, me acuerdo, y le mandaron a la OIT que mandaran plata si querían que liberaran a Washington Pérez y a León Duarte, y la OIT contestó que querían una foto desnudo y parado de León Duarte. Y dice, ¿esto qué es? Sinvergüenza, dice que quieren, y se están jugando con la gente, después uno los maltrata, no sé cuánto, dice. Y en eso los cambiaban de lugar y Washington Pérez se metió en la embajada de Suecia, se fue para Suecia. Washington Pérez de Funza, porque estaba Washington Pérez que trabajaba en la cooperativa de obreros textiles, es el otro. Y Washington Pérez vino a la Funza por un acto que hubo y murió en el acto que hubo en la Funza. Subió al estrado, dio el discurso y murió. Y quedó que vivió para la Funza y murió en la Funza. Fue muy importante la trayectoria, eran los dos más importantes de la Funza, él y León Duarte, pero esa parte del gremio, eso, ¿no? Lo saco coalición porque era el mismo nombre que este otro Washington Pérez. No me acuerdo más de otros, no me acuerdo los nombres. Bueno, yo te pido disculpas porque ya habíamos terminado la entrevista y hicimos un agregado. Te volvemos a agradecer, Sara, el tiempo que nos has dedicado. Con mucho gusto y a las órdenes. A partir de 1973 hasta los primeros años de la década del 80 fue una etapa oscura para todos los uruguayos. Y ya vimos cómo en el papel gremial las medidas tendieron a anular todo tipo de actividad, pero esto después cambió con la apertura. ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
del gremio, en este caso del gremio textil, para reconquistar de nuevo sus derechos? Bueno, eso es que realmente yo no puedo hablar, porque yo ya no pertenecía al gremio textil y yo me jubilé en el 77. Usted se jubiló en el 77. Así que yo no podría decir, de realidad eso tendría que hablar con una persona que lo vivió, porque las cosas es por vivencias, ¿no? Yo realmente sé, y siempre me entero, y siempre me tiro, y siempre leo cuando es algo de los textiles, pero realmente ni sé cómo fue que se organizaron de vuelta, y lógicamente. ¿Cómo fue la experiencia del otorgamiento de la jubilación? ¿Qué condiciones existieron para otorgarle la jubilación? ¿Usted la pidió o Sí, se la dieron? sí, por la el pedí Estado? por la ley especial de los derechos de la mujer. Yo tenía, cuando la pedí, 46 años y ya tenía 25 años de trabajo reconocido. Tenía 32, pero resulta que yo presenté 32 y me reconocieron 28 y medio, porque las épocas de que están en el seguro de paro se la descuentan aún. Pero igual me alcanzó 46 años y 28, me alcanzó para formar los 75 puntos. Y me jubilé realmente. Me jubilé realmente no beneficiándome en nada, al contrario, pero yo prefería pasar peor y no trabajar en esas condiciones. Porque claro, yo ahora actualmente estoy cobrando 100.000 pesos. ¿Qué hace uno con 100.000 pesos? Yo la sociedad no la puedo dejar. Tengo presión, tengo problemas, yo no me puedo borrar de la sociedad. Y los tickets y los medicamentos, yo realmente para mis cosas personales nomás se me va el sueldo. Si tuviera que pagar un alquiler, ¿cómo viviría y cómo vivirán tantos? ¿Cómo vivirán tantos? Realmente. Yo cuando tú me preguntaste qué experiencia de algún día laboral, me olvidé de decirte que yo no lo viví, pero lo sentí cuando trasladaron el 1 de mayo. Eso fue una cosa que la gente decía, yo no voy, pero llegó el momento y tuvieron que ir. Aunque yo sé de una persona que, por ejemplo, trabajaba, creo que en asignaciones familiares, ¿no? O en el seguro de enfermedad, no sé, que él dijo, no puedo, y yo lo comprendí muy bien, porque yo no me hubiera podido levantar ese día para ir a trabajar. Para mí fue lo peor que pudieron hacer, pero se embromaron, porque fue el día el cumpleaños de Marx, el día que se trasladó el 1 de mayo, el trasplante del 1 de mayo, se hicieron un agujero más grande que una casa de alto. Volviendo un poquito para atrás, aparte de de trabajo en la industria textil y en la industria del cuero, ¿trabajaste en alguna otra cosa, en algún otro momento, antes o posterior a la jubilación? No, pues anterior a empezar a trabajar, perdón, en el gremio textil. Sí, yo trabajé en muchos lados, yo trabajé de doméstica, de los 11 años. Yo en aquella época la gente venía a ver los muertos y vendía agua en el cementerio cuando era chiquilina. Yo trabajé siempre mucho, siempre tuve que trabajar. Cementerio del Buceo. El cementerio del Buceo. No vendía mucho, pero me daba vergüenza, pero tenía que ir. Pero a mí, sinceramente, a mí el trabajo nunca me pesó, a mí siempre me gustó trabajar, siempre me gustó aprender. Y hubo épocas en que no había trabajo ninguno en el textil y me tuve que ir de cocinera, porque yo sí no podía estar sin trabajar. No había nada, una época que no había nada de trabajo. Y me fui de cocinera a una casa. El trabajo es lindo. Lo que no es lindo es ganar poco y vivir mal. Pero después trabajar, ¿qué somos? Parásitos, ¿a qué venimos a la vida? Sí. Me preguntaba si trabajé en otro... Venderos, no quiero nada. Sí, tú me preguntabas si trabajé antes de trabajar en la fábrica de otro lado. Sí, yo trabajé de los 11 años en una casa, empleada doméstica. Y un día la señora me dijo que en aquel tiempo se ponía delantal blanco y se ponía una túnica y no sé cuántas cosas, ¿no? Y estaba aquel señor y el señor, mire señora, el señor es un maleducado. ¿Por qué, Sara? Toda fina ella. Y le digo, porque cuando entran no dice ni buen día. Ay, Sara, pero yo cuando voy a la casa de la señora fulana y de la señora sultana, la muchacha saca la cabeza para afuera y me dice, buen día, señora.
Y yo le dije, no señora, usted está muy equivocada, el que entra es el que tiene que saludar. Y al otro día vino el patrón y me dijo, buen día Sara, lo domé. Es cierto, ¿no? Sí, vos sabés que no me olvido. Y ellos decían, es una chiquilina bellísima, es esto, es el otro, pero es atrevida esa mocosa. O sea que siempre fuiste rebelde. Sí, y la vida. Ya dura. La vida me hizo rebelde, me hizo. ¿Tenés alguna anécdota, algo que quieras contar? Porque nosotros las preguntas que traíamos, como que tú en muchas te has adelantado y otras las has contestado sola y otras te las preguntamos. Bueno, pero no, yo eso me acuerdo con esa chica que se llamaba Rosita, ya te digo, que ella era una buena persona porque no hacía daño a nadie, no voy a decir una cosa por otra, ella no se metía, no hacía daño, porque había de todo, había que hacían el juego al patrón, con provocaciones, había de todo nivel, en el ambiente colectivo hay de todo, y entonces, pero esa era una chica buena, no molestaba a nadie, pero sí estaba siempre pegadita a la capataza, pegadita al patrón, siempre no, y más bien, retírate de mi lado, no me comprometas, era una cosa así, ¿no? Porque parece que uno tenía una enfermedad contagiosa. Entonces, un día hablando ella decía que el marido era policía y que el marido no tenía la culpa si lo mandaban pegar, ¿qué iba a hacer si lo mandaban? Digo, ¿a vos te parece bien? Le digo, yo aunque me mandé pegar perderé el trabajo, pero yo no lo hago. Le digo, pero yo no me extraña de ti, pero eso yo no se lo decía por ella, porque realmente no la quería herir a ella. Pero él lo decía porque el patrón andaba por el otro lado y estaba sintiendo todo, y sentía la del escritorio que también era como ellos, ¿no? Siempre la empleada del escritorio es la persona de confianza, la que se entera de todo y la que lleva todo. Entonces le dije, yo sé, mira, Rosita, yo sé muy bien, tu posición es muy cómoda, porque a vos te enseñan un oficio, no te suspenden, no te persiguen, te miman, pero yo no cambio mi libertad de decir lo que siento por esa posición que vos tenés. A mí nadie me tiene que tapar nada. Yo no falto, yo no llego tarde, no hago mal la producción, no hago poca producción, pero eso sí, yo me hago respetar. Yo mi libertad no la vendo al bajo precio de la necesidad. Yo digo lo que le tengo que decir. Yo me llevo bien con Esther porque me respeta. Cuando no me respetó, ella sabe muy bien lo que pasó. Y entonces en eso me salió la del escritorio, que estaba ahí sentada, porque era la hora de descanso, de comer. Entonces, no sé qué estaba hablando, dice, porque los judíos del Frente Amplio no hay nadie, creo que no. Y le digo, usted parece que sabe mucho de escritorio cuando no sabe nada de historia, porque usted no sabe que Marx y Engels eran judíos. Y dice, no. Digo, bueno, sépalo. Y Jesús también era judío. Y la izquierda fue un invento judío. Lo que pasa es que a ustedes no les conviene, pero yo no me olvido que antes, mire que yo hace muchos años que trabajo, y antes de estar el Estado de Israel, había muchos judíos pobres aquí en el Uruguay, es cierto, yo tuve muchos compañeros judíos, y qué bien ubicados. Pero que pasó, que me pareció muy bien, cuando vino el Estado de Israel, los judíos pobres se fueron todos a luchar por su patria, me pareció perfecto. Entonces se terminaron los compañeros judíos, quedaron los judíos con plata acá. No es porque sea racista, no es porque sea racista, porque yo catalogo a la persona por lo que es, no por su religión, ni por su lengua, ni por nada, pero se ofreció de esa manera que tuve que decírselo, porque ya me estaba haciendo una separación como categoría humana, ¿no? Y entonces yo se lo tuve que decir eso, y eso lo tengo como anécdota, porque yo no se lo estaba diciendo por la chiquilina Rosita esa, sino porque sentía el patrón. Eso fue como anécdota eso, no sé, de algunas otras cosas que pasan en la vida, realmente. Y finalizando la entrevista y agradeciendo ya la colaboración que nos ha prestado, me gustaría que nos describiera la figura e importancia que tuvo Héctor Rodríguez en todo el plano gremial. Bueno, la que agradezco la oportunidad realmente soy yo, porque generalmente
a los próceres y a los líderes se les hace los honores cuando mueren. No sé si moriré yo primero o morirá él, porque los dos estamos viejos ya. Pero realmente me gustaría que quedara estampado en algún lugar que fue él el nervio motor de todo, fue el padre de la Unión Obrera de Estil, fue el maestro de los obreros, y yo siento por él una gran admiración, el máximo de los respetos, y la oportunidad de poderlo decir y que alguien lo sienta, lo tengo que agradecer yo. La figura de él, yo la llevo como, no sé cómo decir. Uno habla, por ejemplo, de los líderes de otros países, de fulano, de sultano, todas grandes personalidades, pero en este Uruguay fue una cuna de grandes valores, no contemporáneos míos, pero grandes personalidades. Pero a mí me tocó vivir 30 años al lado de él, y sé lo que valió como persona. Jamás pude decir, le vi esta actitud mala, como persona, como compañero, como hombre, como militante, como padre, como respetuoso. Yo no tengo palabras para describir la personalidad de él y la importancia que tiene. Y a él, yo creo en Dios por sobre todas las cosas, y yo creo que a él le tocó vivir eso, y ese pedazo se puede ir de este mundo el día que le toque con la conciencia muy tranquila de que cumplió un papel muy importante, más allá de que los obreros seguimos siendo obreros y siendo pobres, desde luego, pero las enseñanzas y la semilla quedó, si sabemos recogerlo, o si las generaciones futuras saben recogerlo. Es muy importante, que sin lucha no se llega a ningún lado. Muchas gracias. Sé que ya la estábamos terminando, pero hay algo que se me quedaba, que se me ocurrió ahora. ¿Qué otros dirigentes, aparte de Héctor Rodríguez, había en el gremio textil? Bueno, estaba de Alpargatas, me acuerdo del compañero Huguet, me acuerdo de la Aurora del compañero Toledo, de Candía, que sé que se fue a la Argentina y lo mataron en la Argentina. Bueno, en la Hildu había unos pioneros bárbaros, era Eguren, Ulises Varela. A veces no me acuerdo de los nombres, había muchos compañeros. Un poquito a ver si me acuerdo de algún otro. Estaba Nogueira, de Cansa. Una compañera que se llamaba Luisa, también de Cansa, pero no me acuerdo el apellido. De Sadil estaba este muchacho que estuvo 8 años preso, que es ahora diputado de Colonia, Telman Borges, un gran compañero. Era un poquito. Telman Borges. Tuvimos un compañero brillante, que se llamó Besoso creo que era, que después tuvo un problema sentimental y tuvo muy grande que lo arrebató y lo aniquiló, pero fue una cosa bárbara. Veloso, no era Besoso, era Veloso, era de Sadil también. Un poquito así, de la Aurora, me acuerdo de las fábricas grandes, pero también había de Paysandú, de Pailana, pero yo no me acuerdo de los nombres. Fíjate que yo, claro, lo que no lo sigo fueron viendo. Muchos años, además, ¿no? Muchos años en que participaste en el gremio y que no siempre fueron las mismas personas. Y más o menos, mirá que no se iban, mirá que a Eguren el padre le quiso conseguir un empleo y no quiso dijo que él no dejaba un puesto de lucha. Eguren fue una cosa bárbara también. Sí, lo que pasa que claro, Peñaflor, me olvidaba de Peñaflor, que fue una cosa bárbara también como compañero. Sí, estaba, ahora me acuerdo del nombre, Washington Pérez, que tenía el mismo nombre que Washington Pérez del de Funza, que le decían el perro, que casualmente es una anécdota porque
él se fue perseguido horriblemente a la Argentina, pasó por grandes problemas, ahí se escapó con los montoneros, hubo un lío entre los montoneros y los milicos, y en eso se escapó él, se metió en la embajada de Suecia, se fue para Suecia, y que fue cuando él vio a León Duarte en el estado que estaba, y le sacaron una foto a él, me acuerdo, y le mandaron a la OIT que mandaran plata si querían que liberaran a Washington Pérez y a León Duarte, y la OIT contestó que querían una foto desnudo y parado de León Duarte. Y dice, ¿esto qué es? Sinvergüenza, dice que quieren, y se están jugando con la gente, después uno los maltrata, no sé cuánto, dice, y en eso los cambiaban de lugar, y Washington Pérez se metió en la embajada de Suecia, se fue para Suecia. Washington Pérez de Funza, porque está Washington Pérez que trabajaba en la cooperativa de obreros textiles, es el otro. Y Washington Pérez vino a la Funza por un acto que hubo, y murió en el acto que hubo en la Funza. Subió al estrado, dio el discurso y murió. Y quedó que vivió para la Funza y murió en la Funza. Fue muy importante la trayectoria, eran los dos más importantes de la Funza, él y León Duarte, pero esa parte del gremio, eso, ¿no? Lo saco coalición porque era el mismo nombre que este otro Washington Pérez. No me acuerdo más de otros, no me acuerdo los nombres. Bueno, yo te pido disculpas porque ya habíamos terminado la entrevista y hicimos un agregado. Te volvemos a agradecer, Sara, el tiempo que nos has dedicado. Con mucho gusto y a las órdenes.